Ya tenemos la convocatoria de España para sus 2 próximos partidos amistosos. Vamos a analizar la lista, a recordar por qué está condicionada, también abrir varios debates y, como no, a opinar sobre el tema de Brahim Díaz, aunque ya os prometo que va a ser de forma breve y dándole mucho menos bombo del que se le ha dado en las últimas semanas. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Luis de la Fuente ya ha dado su lista, su convocatoria de 26 futbolistas para medirse en esos encuentros del 22 de marzo y del 26 ante Colombia en Wembley y ante Brasil en el Santiago Bernabéu. 2 partidos que van a servir a España como piedra de toque de cara a esa Eurocopa, aunque, bueno, pues hay que recordar que va a tener aún partidos amistosos previos a ese torneo, por lo tanto no va a ser la última prueba que va a tener la selección española antes de disputar como os digo, en Alemania esa Eurocopa 2024, que voy a intentar, como siempre, seguir muy de cerca aquí en el canal. Veremos si por horarios me es fácil o no. En cualquier caso, de una u otra forma, por Twitter o aquí en vídeos, vamos a sacar tiempo de donde sea para cubrir pues ese gran torneo, esa Eurocopa, en un verano que viene muy cargado por los Juegos Olímpicos y también por la Copa América, pero como siempre el principal foco para mí va a estar, como os digo, en la Eurocopa. Antes llegarán estos amistosos contra Colombia en Wembley, 22 de marzo, lo vuelvo a repetir, y contra Brasil, 26 de marzo en el Santiago Bernabéu, en un amistoso que voy a tener la suerte, la fortuna de poder disfrutar en directo, así que supongo que no va a haber vídeo. No sé si al día siguiente podré hacer un vídeo con mis sensaciones, habiendo podido vivir el partido en directo. En cualquier caso, una convocatoria de la selección española con 26 futbolistas que, como digo, viene para mí condicionada por las lesiones que se han ido produciendo, principalmente en un Fútbol Club Barcelona que pues suma 4 jugadores que normalmente venían siendo habituales de una u otra forma. Obviamente algunos serán indiscutibles como Pedri o como Gavi, y otros, bueno, pues por sus momentos de forma depende también de si hubiesen sido convocados o no, como Alejandro Balde o Ferran Torres. Recordar también que Jeremy Pino ya había recibido la llamada de Luis de la Fuente en convocatorias anteriores y que, bueno, pues por la lesión también que se produjo grave con el Villarreal, tampoco puede formar parte de esa parte alta, ¿no? de esa lista de esos convocados en la parte de arriba para la selección española. Pero recordar que el canario también ha venido formando parte de los planes de Luis de la Fuente en convocatorias anteriores. Antes de ir directamente a analizar, a repasar la lista, a entrar en esas novedades, los 4 jugadores que hasta ahora no habían disputado ningún partido con Luis de la Fuente, de abrir esos debates, de intentar responder a diferentes preguntas y de terminar hablando brevemente de Brahim Díaz. Antes de todo eso, recordaros, como siempre, que me ayuda muchísimo que dejéis vuestra opinión en comentarios. Ahí yo os leo y debatimos, y además que os suscribáis, que activéis la campanita y, como siempre, os digo que apoyéis el canal para que sigamos creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Ya tenéis también un vídeo que subí en el canal ayer analizando ese sorteo de cuartos de final de la Champions League, dando mi valoración de los rivales que le ha tocado a Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Volvemos ahora sí a hablar de la selección española. Recordamos la convocatoria por si alguien aún no se ha enterado o simplemente quiere, como intento hacer, ver de forma más clara quién falta con respecto a la última convocatoria, quién son novedades. Recordamos, convocatoria marzo 2024, Unai Simón, David Raya y Alex Remiro en portería. Aquí la verdad es que, bueno, Kepa ha perdido su puesto. La única alternativa podía ser Álvaro Valles para intentar probarlo. El seleccionador ha decidido que no era necesario. 3 laterales derechos. También aquí está la novedad de Pedro Porro, que vuelve después de haber sido llamado en la primera convocatoria de Luis de la Fuente. De no estar bien frente a Noruega. Tenemos a Laporte, tenemos a Robin Lenormand, Dani Vivian y Pau Cubarsí como novedades. Lateral izquierdo para Gaya y para Grimaldo. Centro del campo, aquí no hay sorpresas, todos habían acudido anteriormente, aunque la novedad con respecto
respecto a las últimas convocatorias es el bueno de Alex Baena, que también, bueno, pues ya en alguna ocasión había formado parte de las convocatorias del seleccionador. Arriba tenemos a Morata, a Nico Williams, a Lamine Yamal, vuelve Dani Olmo después de perderse en la última por lesión, el habitual Joselu, Gerard Moreno, que va a debutar en partidos con Luis de la Fuente, aunque recibió la primera llamada del seleccionador en su primera convocatoria, pero por lesión no pudo estar. Un habitual también, máxima confianza en Mikel Oyarzabal, y también arriba se incorpora Pablo Sarabia. Con respecto a la última convocatoria, en noviembre de 2023, se caen David García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Riquelme, Alex García, Gavi lesionado, como ya sabéis, y también Ferran Torres. Por lo tanto, las novedades más importantes: la vuelta de Pedro Porro, la convocatoria por primera vez de Pau Cubarsí, de Dani Vivian y de Pablo Sarabia, y además se incorpora un futbolista que parece que a Luis de la Fuente le gustaba desde el principio, como Gerard Moreno, pero que no había podido tener participación en ningún partido porque en esa primera convocatoria se cayó finalmente por lesión, y la verdad es que en anteriores convocatorias, bueno, pues por también molestias, lesiones y un estado de forma no tan bueno como el que tiene hasta ahora, se puede explicar desde ahí, ¿no? Llamadas o que no hubiese recibido más llamadas, y además todo ello condicionado por lo que os comento, son esas lesiones, ¿no? Sobre todo de 4 jugadores de la parte de arriba, como son Gavi, Pedri, Jeremy Pino y Ferran Torres. Con todo esto, con los condicionantes, con los momentos de forma, con la base que viene formando ya Luis de la Fuente prácticamente desde sus primeras convocatorias, llegamos a esta lista de 26, en la que el propio seleccionador explicó en la rueda de prensa que esta era la última gran oportunidad que tenía para conocer, para probar a diferentes futbolistas, y a partir de ahí también yo creo que se puede explicar algunas llamadas como las de Dani Vivian, principalmente, con el que el seleccionador explicó que no ha convivido, que no ha compartido vestuario. A Pau Cubarsí sí que lo conoce de categorías inferiores. Con Pedro Porro sí que ha compartido vestuario, creo recordar, tanto en la sub-21 como os decía antes, en la primera convocatoria que él dio para los partidos frente a Noruega y frente a Escocia. Con Gerard Moreno, bueno, pues un poquito más de lo mismo. Con Pablo Sarabia entiendo que también más de lo mismo, que ha sido un habitual en las categorías inferiores de la selección de la selección española. Esas son las novedades. Ahora vamos a meternos de lleno a comentarlas. Las más importantes, yo creo que es las que más han llamado la atención, como os digo, son la llamada para Pau Cubarsí, 17 años, un rendimiento espectacular en sus últimos partidos con el FC Barcelona, tanto con balón como sin balón, muy importante. Pau Cubarsí no es el típico central blandito que ha salido últimamente de la cantera del Barça, que tiene problemas en los duelos, que tiene problemas de contundencia. El canterano azulgrana no es así, y bueno, pues esto unido a su trayectoria en las categorías inferiores, a su fulgurante aparición y a su rendimiento en partidos de máximo nivel, lo vimos frente al Napoli, lo hemos visto también en la Liga, por ejemplo, frente a rivales muy complicados para un chaval de 17 años como Muriqui, como Larin, también haciéndolo bien en San Mamés frente al Athletic. Por todo eso, para mí, ha hecho méritos para ir. ¿Estos méritos son más de los que han acumulado otros futbolistas? Bueno, pues eso es discutible, pero lo que es evidente es que Pau Cubarsí ha hecho méritos suficientes como para ir convocado con la selección española. Para mí, yo no estoy de acuerdo en esa visión que he leído en diferentes foros o en redes sociales, que he escuchado en alguna radio, en alguna tertulia, de que ir a la selección es un premio a una trayectoria. Yo no estoy para nada de acuerdo. Me parece que primero, para ir a la selección española, tienes que encajar con la idea del seleccionador, con la idea de juego, ir a sumar algo. Si hay 3 futbolistas con tu mismo perfil, por mucho que tengas la trayectoria, no tiene sentido que vayas. Me parece perfecto que estés muy bien. Si los otros son los de la confianza del seleccionador y han rendido cuando les ha llamado, me parece evidente que tú tienes que estar a la cola y que te puedes quedar atrás. Esto lo vamos a continuar en el apartado que le he dedicado para los debates, donde vamos a hablar de Igor Zubeldia, de Brais Méndez, de Cristian Mosquera, de Hugo Duro, de si tiene que seguir yendo a la selección o no Aymeric Laporte. Todo eso lo dejamos para después. Ahora es el turno de hablar también de un Dani Vivian,
que yo creo que encaja a la perfección en el tipo de central que le gusta a Luis de la Fuente, que prioriza la contundencia defensiva, que prioriza un defensa al que le guste defender, que le guste fajarse, que le guste, pues ir al choque, un ganador de duelos, un futbolista que está dando un rendimiento espectacular en un Athletic que está haciendo una gran temporada, que ha rendido en grandes escenarios, ante grandes equipos como el Atlético de Madrid, pues en los partidos de Liga, en los partidos de Copa del Rey, frente al FC Barcelona también en Copa del Rey, pues un rendimiento muy regular de un jugador que destaca siempre por su concentración y que sinceramente encaja perfectamente en lo que venía siendo o lo que Luis de la Fuente buscaba con David García. Lo que ocurre es que ahora mismo el central del Athletic tiene un rendimiento, en mi opinión, mucho más alto que el capitán de Osasuna. Por lo tanto, esta llamada se explica desde el rendimiento deportivo y también, como dijo Luis de la Fuente, desde la intención de conocerlo, de convivir con él y ver cómo se puede adaptar a este tipo de convivencia, a este tipo de situaciones, ¿no? Que al final son diferentes a las del día a día y también porque Dani Vivian, si no recuerdo mal, según he leído, no ha estado nunca en categorías inferiores de España. Por lo tanto, estas convocatorias, este tipo de convivencias han sido poco habituales para él, entiendo, a lo largo de su carrera, o menos habituales que para otros jugadores, y por lo tanto, el seleccionador ha decidido que quería convocarlo. Para mí, una llamada totalmente merecida. Ha sumado muchos méritos y volvemos a lo mismo que os comentaba antes. Él ha sumado muchos méritos, se puede decir que otros jugadores han sumado más que él, se puede decir que están al mismo nivel, es evidente, pero al final el seleccionador decide por un tipo de futbolista con determinadas características. Entiendo que él, analiza, o no lo entiendo, estoy seguro que analiza, que pregunta a los que mejor conocen a estos jugadores, por lo tanto me parece muy claro que la llamada de Dani Vivian tiene todo el sentido del mundo. Pasamos ahora a hablar de la zona de los atacantes, pero antes también remarcar la llamada de Pedro Porro. Me parece, primero, que Jesús Navas, o por lo que sabemos, Jesús Navas no está al 100% en la convocatoria, o no está al 100% físicamente, podía tener o viene arrastrando algunas molestias, por lo tanto desde ahí se puede entender esa llamada para 3 laterales derechos. Además, Pedro Porro está dando un gran rendimiento en la Premier League con el Tottenham, pero eso sí, en un rol muy diferente a cómo utiliza Luis de la Fuente a sus laterales, ¿no? Siendo un jugador que participa mucho de la creación del juego, un futbolista que se mete por dentro, dejando mucho espacio a los jugadores de banda, mientras que en España vemos a unos laterales más clásicos, ¿no? Más de subir banda y llegar a línea de fondo para centrar, no tanto de participar en la construcción del juego. Por lo tanto, en mi opinión, si unimos esto a que Pedro Porro, cada vez que ha ido con la selección absoluta, ha dado para mí un rendimiento malo, lo vimos anteriormente, si no recuerdo mal, creo que fue con Luis Enrique y con Luis de la Fuente en la primera convocatoria en ese partido fuera de casa frente a Escocia. La verdad es que el actual futbolista del Tottenham estuvo muy superado, en el descanso le cambiaron, entró Dani Carvajal, y la verdad es que el futbolista del Real Madrid, también hay que decirlo, en mi opinión también estuvo bastante mal. Pedro Porro, que ha sido un habitual en categorías inferiores, en sub-21, lo cierto es que da la sensación de que tiene condiciones, pero como os digo antes, lo vuelvo a remarcar, cuando ha ido con España lo ha hecho mal. Por lo tanto, yo entiendo que las oportunidades, volver a dar oportunidades a un jugador que ya las ha tenido y que no ha rendido a buen nivel, pues cueste más que un jugador que va a ir por primera vez y que aún, tiene esa duda, tiene a favor esa duda de si va a poder llevar su rendimiento, su buen rendimiento en clubes al nivel de la selección, ¿no? Porque no ha fallado, no ha tenido la oportunidad y la ha desaprovechado. Por lo tanto, también había que hablar aquí de Pedro Porro, que vuelve a la selección española con merecimientos, pero teniendo que demostrar sin ningún tipo de duda que puede estar en la Eurocopa. Y con Carvajal y Jesús Navas siendo de la plena confianza de Luis de la Fuente, como han demostrado por la cantidad de convocatorias que han ido recibiendo. Dicho esto, ahora sí, hablamos de los atacantes, donde las principales novedades son Gerard Moreno y Pablo Sarabia. El futbolista del Villarreal, que está ahora en un buen estado de forma, con la llegada de Marcelino, está pudiendo tener continuidad muy importante, y además lo está haciendo desde una segunda punta donde él brilla, donde es uno de los jugadores más determinantes
determinantes de la liga cuando, repito, puede tener continuidad y se aleja de las lesiones. Un Gerard Moreno que ya ha recibido la llamada de la selección española en la primera convocatoria con Luis de la Fuente, que no pudo participar en esos primeros partidos por tema de lesiones, de molestias. Yo sinceramente creo que es una llamada que a lo mejor si Borja Mayoral hubiese estado al 100% o hubiese podido estar convocado, o si Pedri y Gavi pudiesen estar convocados, a lo mejor no hubiese recibido el bueno de Gerard Moreno. En cualquier caso, tiene la oportunidad y si demuestra un buen rendimiento, tiene posibilidades de estar en la Eurocopa. Hay que decir también que, en mi opinión, Gerard Moreno, lo que creo que es más posible es que lo vayamos a ver como utilizó Luis de la Fuente en su primer partido frente a Noruega, jugando como local a Yago Aspas, es decir, metido por dentro, jugando como mediapunta izquierdo, la posición que dentro del 4-2-3-1 de Luis de la Fuente, con por momentos variantes o cambios al 4-3-3, esa posición del mediapunta izquierdo, no, del mediapunta derecho, prácticamente como un interior derecho. Creo que esa es la posición en la que vamos a ver a Gerard Moreno. Puede estar también la opción de que juegue en banda, teniendo en cuenta que España, o que Luis de la Fuente utiliza a laterales que quiere que suban, que sean profundos. Bueno, sí tendría sentido, ¿no? Pero ahí me parece que Gerard Moreno puede ser capaz de marcar menos diferencias que jugando por dentro y estando muy cerca del delantero que le acompañe en ese 11 o en esos minutos como titular. Y para terminar, hablar de un Pablo Sarabia que la verdad es que está siendo un jugador importante, titular indiscutible desde hace ya bastante tiempo, desde hace bastantes semanas en un Wolverhampton que está dando un buen nivel en la liga inglesa, alejándose del descenso donde algunos le colocaban al principio de temporada. No es mi caso, aquí me apunto el tanto. Un Pablo Sarabia que ha sido un habitual en convocatorias con Luis Enrique, que normalmente siempre ha dado un buen rendimiento con la selección española, y que yo creo que también ese tipo de caso que se explica principalmente a través de las lesiones que se han producido. Tiene su oportunidad, vamos a ver si es capaz de demostrar y puede estar finalmente entre los elegidos para la próxima Eurocopa. Lo tendrá complicado porque me parece claro también que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para las bandas de España en la elección de Luis de la Fuente. Antes habían sido convocados para esas posiciones Jeremy Pino y Ferran Torres. Ahora, como os decía al principio del vídeo, están lesionados. Por lo tanto, lo normal es que Pablo Sarabia no esté en esa Eurocopa, pero tiene la oportunidad de ver si el ex del Real Madrid puede demostrar y puede meterse finalmente en esa convocatoria. Ahora abrimos la sección de los debates. 6 o 5 jugadores, mejor dicho, sobre los que se ha dicho muchas cosas, principalmente por su rendimiento. Zubeldia, Brais Méndez, Hugo Duro, Cristian Mosquera y Aymeric Laporte. Voy a comenzar por el jugador en este momento de la Liga de Arabia Saudí, el bueno de Aymeric Laporte, que ya sabéis que recibió la llamada de la selección española. Él estuvo de acuerdo con participar después de haber dejado un periodo en el que, demostró que él prefería jugar con Francia, como es normal. Después de no recibir esas llamadas, finalmente se decidió por estar convocado con España. Y obviamente esto se entiende como un esfuerzo por parte de la selección española, y ahí yo entiendo que Aymeric Laporte, si renunció a su selección, se le han, no quiero decir prometido, pero se le ha dicho que va a tener siempre, o que va a formar parte siempre de la base de la selección española. Entonces, Luis de la Fuente tuvo que tomar una decisión en su primera convocatoria. Decidió que la situación de Aymeric Laporte, es decir, de irse los próximos meses a Arabia Saudí, no iba a ser un problema. Él formó parte junto a Robin Lenormand de esos primeros partidos, ganó como titular la Nations League, marcó diferencias también en la tanda de penaltis y se ha ganado la confianza absoluta de Luis de la Fuente. Por lo tanto, para mí, si durante las convocatorias anteriores Aymeric Laporte ha continuado yendo,
no tiene sentido que ahora, si su situación es la misma, si sigue jugando en la misma liga, cambie su situación. Es decir, para mí tiene todo el sentido del mundo que se ha ido antes, siga yendo y que vaya a continuar para la Eurocopa, porque es un jugador titular indiscutible con el que la selección española ha hecho muy buenos papeles, sobre todo en la Nations League y también en la clasificación a esta competición, como os digo. Por lo tanto, todo el sentido del mundo en la convocatoria para mí de Luis de la Fuente. Sobre 3 casos, Igor Zubeldia, Brais Méndez y Hugo Duro. 3 casos con un condicionante muy claro para mí, y lo he mirado antes de hacer este vídeo. Los 3 han compartido selección, categorías inferiores con Luis de la Fuente, por lo tanto Luis de la Fuente los conoce mejor que todos nosotros, que todos los que opinamos desde fuera, y obviamente pues él, en diferentes momentos, en diferentes convocatorias, sobre todo en el caso de Brais Méndez y de Igor Zubeldia, cuando estaban brillando con la Real Sociedad, ha decidido no llamarlos. Por lo tanto, para mí el debate se cierra porque han hecho méritos para ir, pero Luis de la Fuente ha demostrado que son jugadores que no le gustan. No sabemos por qué. El que tenga la oportunidad de hablar en privado con Luis de la Fuente lo sabrá, porque ahí le podrá explicar exactamente por qué a Igor Zubeldia y a Brais Méndez no les da la llamada, no les ha ido convocado en ninguna situación o en ninguna lista anterior, cuando ellos estaban mejor que a lo mejor otros jugadores que sí fueron, como el caso de David García en la última convocatoria, donde claramente estaba peor que Zubeldia, pero recibió la llamada el capitán de Osasuna. Yo no lo sé, no sé por qué, pero Luis de la Fuente tendrá sus razones, y además él ha convivido con 3 de estos jugadores en la sub-21, con Hugo Duro, con Zubeldia y con Brais Méndez. El caso de Hugo Duro, a mí me parece un futbolista de unas características parecidas o muy parecidas a las de Joselu, un jugador que sobre todo destaca dentro del área. Es cierto que Hugo Duro te puede hacer más trabajo en presión adelantada que Joselu, pero es que Joselu, cada vez que tiene minutos como revulsivo, ha demostrado que marca diferencias, ¿no? Por lo tanto, me parece que ese rol de delantero suplente, Joselu lo tiene más que ganado. Y Hugo Duro, sinceramente, me parece que no suma nada diferente. En el caso, por ejemplo, de Borja Mayoral, sí que era un jugador que, además de darte cosas en el área, además de haber convivido mucho en selección sub-21 y en categorías inferiores con Luis de la Fuente, bueno, pues te puede dar algo más fuera del área, ¿no? Que de lo que te puede dar Morata, una especie de híbrido, ¿no? Entre Morata y Joselu, pero Hugo Duro, como os digo, es que me parece más de lo mismo, y vuelvo a decir lo mismo, Luis de la Fuente ya lo conoce de la selección sub-21, por lo tanto no necesita referencias. Para terminar el debate, Cristian Mosquera, el futbolista del Valencia, otro central que ha hecho méritos para ir, no sé si más o menos que otros, lo vuelvo a repetir, igual que al hablar de Pau Cubarsí, al hablar de Dani Vivian, al hablar de Zubeldia. Cristian Mosquera, lo más importante de esta convocatoria era que España lo pudiese llamar para que él reafirmase su compromiso con la selección, que quiere jugar en los próximos años con España. Él, por lo que comentó Santi Denia, que lo ha convocado para la sub-21, ha aceptado ir con la selección española, pero hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro que si en los próximos años, en el corto plazo, Cristian Mosquera no va a la selección absoluta, lo lógico es que termine jugando con Colombia. Por lo tanto, España gana tiempo. Y gana tiempo, sí, gana ¿cómo decirlo? Gana el compromiso temporal con Cristian Mosquera, pero ese compromiso, en mi opinión, si no se le llama pronto en el corto plazo a la selección absoluta, lo lógico es que se termine evaporando, y al final el futbolista del Valencia, que es un central con condiciones, muy joven y que da la sensación de que puede progresar hasta ser muy muy bueno, bueno, pues lo normal es que termine pudiendo jugar con Colombia. Así que, como os digo, España gana tiempo, pero lo importante es que de momento tiene el compromiso del futbolista. Y para terminar brevemente, me estoy alargando muchísimo, pero brevemente, Brahim, para mí lo primero que quiero explicar es que obviamente este es un tema al que se le ha dado muchísima repercusión porque es jugador del Real Madrid. Me parece que es un tema que sobre todo interesa a los aficionados del conjunto blanco, y me parece que es un tema sobre el que se ha hablado demasiado. Yo simplemente quiero decir un par de cosas. La primera de ellas es que no entiendo que Brahim tome la decisión en este momento, cuando
Creo que todos sabíamos que iba a ser convocado con la selección española. Me parece que Brahim en convocatorias de Luis de la Fuente anteriores no había hecho méritos suficientes como para recibir la llamada, porque estaba jugando muy poquito con el Real Madrid. Habría que remontarse a su etapa en el Milan con Luis Enrique como seleccionador para pensar que se le podía haber llamado. Eso lo primero, no entiendo que Brahim haya tomado esta decisión en este momento. Quiero decir que también Brahim, por lo que he podido leer de gente bastante con muy buena información, Brahim renunció o ha renunciado a 2 mundiales, 2018 y al Mundial de Rusia y al Mundial de Qatar, ha renunciado porque tenía claramente la llamada de Marruecos. Él ha dicho que no, ha esperado a la selección española. Y para mí una de las cosas que me condicionaba la opinión era esas exigencias, esas condiciones que quería imponer Brahim, de las que habló Luis de la Fuente. En su rueda de prensa el seleccionador admitió que Brahim no había puesto exigencias, que no había puesto condicionantes, y eso obviamente a mí me hace cambiar la visión del tema. Si un jugador como Brahim pone exigencias, no puede ir a la selección española, pero Luis de la Fuente aclaró que esas exigencias no se han producido. Por lo tanto, para mí sí hubiese sido lógico que Luis de la Fuente, bueno, pues tuviese simplemente el acercamiento hacia el entorno de Brahim, ni siquiera llamar al futbolista, simplemente con que el director deportivo, con que alguna de las personas que trabajan en la federación le hubiese dicho al entorno de Brahim: oye, estamos viendo tu rendimiento, hace 2-3 semanas estamos viendo tu rendimiento, te tenemos muy en cuenta, creemos que vas a ir en la próxima convocatoria, salvo que haya una hecatombe o que se produzca algo paranormal, ¿no? Simplemente con eso, ni siquiera una llamada al futbolista, porque Luis de la Fuente aclaró que no llama a ningún jugador, simplemente a los lesionados. Bueno, pues simplemente con ese acercamiento a su entorno, yo creo que Brahim Díaz estaría en esta convocatoria. Sería, en principio, como rol de jugador suplente, que desde el banquillo te puede revolucionar un partido, un rol muy útil en el que yo creo que Brahim encajaba mucho mejor que como titular. Hasta aquí el vídeo, espero no haber dado demasiado la turra con el tema de Brahim. Creo que ha sido corto, yendo a las claves rápidas, así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Vamos a seguir sobre todo ese amistoso contra Colombia. El de Brasil voy a tener la suerte de poder verlo en el Bernabéu, así que supongo que sobre ese no tendré vídeo en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.